Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Amén. Wow. Amém, Amém. uau, vamos. El título de mi prédica hoy es una pregunta. El título es: ¿dónde está la fe de ustedes? Amén. Amém, vamos. Vamos, Vini. Vamos a comenzar con una oración, hermanos. Vamos. Querido Padre eterno, Creador de cielos y de la tierra, Dios de los dioses, Rey de reyes, gracias por hoy, Padre. Abra el corazón de cada persona, Dios, por favor, y que tu nombre, Padre, sea engrandecido, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Entonces, como yo estaba hablando acá, yo estaba hablando de parque salitre mágico griego porque yo tengo mucho miedo de altura. Entonces yo recordé de esa situación de los discípulos de Jesús, que Sí. ellos quedaron con mucho miedo también. Y acá habla que Jesús subió con los discípulos a una barca. Entonces se desató una fuerte tormenta. Y los discípulos de Jesús quedaron con mucho miedo. Y mira qué interesante. Jesús estaba junto con los discípulos. Jesús subió en la barca con los discípulos. Jesús estaba juntos con ellos. Pero mismo así, los discípulos quedaron con mucho miedo. Pero la primera persona que los discípulos pidieron ayuda fue Jesús Cristo. ¿Y o qué podemos aprender acá? Muchas personas quieren hacer la voluntad de Dios, pero en la primera tormenta se apartan de Dios. Muchas personas quieren hacer la voluntad de Dios, pero en la primera tormenta renuncian a hacer su voluntad. Uau, irmão. Muchas vamos. personas quieren hacer la voluntad de Dios, pero en la primera tormenta dejan de leer la Biblia. Muchas personas quieren hacer la voluntad de Dios, pero en la primera tormenta dejan de orar. Pero como discípulos, como Wow, hermano, muy seguidores bueno. de Jesús, o que debemos hacer? O opuesto de eso. Como discípulos, como seguidores de Jesús, si tú quieres ser un seguidor de Jesús, mismo en las tormentas, necesitamos estar más cerca de Dios. Sí. Mismo como discípulos, mismo en las tormentas, necesitamos hacer su voluntad. Sí. Mismo en las tormentas tenemos que orar. Mismo en las tormentas tenemos que leer a Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser diferentes. Es eso que está queriendo decir acá. Y este año de 2020 es un año increíble. Este año, el tema de este año, ¿cuál es el tema de este año? Sueños y visiones. Y si el tema de este año es sueños y visiones, ¿o qué tenemos que tener? Sueños y visiones, amén, para Dios. Y muchas personas tienen miedo, muchas personas no tienen fe. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Cada persona, acá vemos que los discípulos estaban junto con Jesús, mas cada persona que toma la decisión de subir en la barca de Jesús, cada persona que toma la decisión de estar junto con Jesús, tendrá tormentas también. Sí. Es esto que está enseñando acá. Y este año, como hablé, es un año increíble de visiones y sueños. Pero vamos a tener tormentas también. Y necesitamos estar preparados, amén. Amém, vamos, Vini. Vamos. Y vamos a ver ahora el mayor soñador del mundo, Jesucristo. Vamos a ver conmigo en Lucas 22, 28. Está bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Amén. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Acá habla el sueño de Jesucristo. ¿Cuál es el sueño de Jesucristo? Estar contigo en el cielo. Wow. Este es el sueño de Jesucristo. Pero Jesús habla o que para sus discípulos, que ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y qué podemos aprender acá? Solo los soñadores gobiernan. Wow. Lo primero punto es este: solo los soñadores gobiernan. Y yo tengo un ejemplo acá de una hermana que me inspira mucho en esta área, que sueña mucho para Dios. El nombre de esta hermana se llama Gaby. Amém. Gaby
es una hermana increíble. Yo charlé con Sí. Gaby semana pasada y fue increíble. Yo Amén. pregunté para Gaby, ¿cuál es tu sueño en el reino de Dios? Y Gaby habló muchos sueños, pero lo que me llamó la atención fue el sueño de liderar una charla bíblica de mujeres este año. Wow. ¿Y o que va a impedir Gaby de realizar ese sueño? Nada. ¿Por qué? Porque Gaby es una soñadora para Amén. Dios. Y Dios se alegra, Dios se anima con soñadores. Y necesitamos ser soñadores para Dios, amén. Amén. Vamos, Y yo tengo un reto para ustedes. Vamos, hoy. hermano, excelente. Yo tengo un Retos. reto. Hoy, este año es un año de visiones y sueños. Entonces yo tengo un reto de tú escribir 5 sueños para Dios este año. Wow. Escribir 5 sueños que para tú es imposible. Pero tú tienes que luchar, tú tienes que trabajar por estos sueños, amén. Este es el reto, escribir 5 sueños imposibles para Dios. Wow, vamos, Y hermano. vamos mirar acá no versículo 31 32. Continuar lendo Lucas 22. Vamos, hermano. Excelente. No versículo 31 32. Habla así. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortaleza a tus hermanos. Wow. Acá habla que Satanás pidió para probar los discípulos de Jesús. Sí. ¿Y o que podemos aprender acá? Satanás nos probará también. Satanás nos probará. Y yo estaba hablando de Parque Salitre Mágico Griego porque yo estaba con mucho miedo. Entonces, cuando yo miré para abajo, wow, yo casi morí de miedo. Fue horrible. Pero muchas veces, hermanos, también estamos bien, estamos creciendo espiritualmente, subiendo, pero cuando miramos para abajo, tenemos miedo. Soñamos mucho alto para Dios, pero cuando miramos para abajo, tenemos miedo. Pero como discípulos de Jesús, Wow, hermano, no vamos. podemos tener miedo, hermanos. No podemos tener miedo de soñar para Dios. Y tienes una frase que habla que cuando el miedo, cuidado con el miedo, porque le encanta robar sueños. Wow. Y yo quiero que tú guardes esa frase, memorice esa frase. Cuidado con el miedo. ¿Por qué? Porque le encanta robar sueños. Y no podemos tener miedo. Y vamos conmigo en otra escritura, en Santiago 2. Wow, hermano, vamos, excelente. Una cosa interesante acá, Santiago 2. Muy bueno, hermano. Santiago Vamos. 2 habla así. Así también la fe por sí sola, si no tienes obras, está muerta. Segundo punto, soñando con obras, amén. Si tú tienes sueños, pero no tienes obras, este sueño está muerto. Si tú tienes fe, pero no tienes obra, su fe está muerta. Y es eso que está hablando acá. Y Jesucristo fue el mayor soñador del mundo. ¿Por qué? Porque tenía obras también. Jesús tenía mucha fe, pero tenía obras. Jesús tenía muchos sueños, pero tenía obras también. Y es eso que podemos aprender acá. Y 2020 será increíble, como hablé, un año de visiones y sueños. Y yo tengo muchos sueños este año, hermanos. Y yo quiero ser abierto con ustedes, con algunos sueños que yo tengo. Yo tengo sueños este año de estar en una equipe misionera en Medellín. Yo tengo sueños de estar en una equipe misionera en Barranquilla. Yo tengo sueños de estar en una equipe misionera en Cali. Yo tengo muchos sueños, pero a un tiempo atrás no fue así. Prácticamente en 2017 yo estaba muy mal espiritualmente. Yo estaba morriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque yo no tenía sueños para Dios. Entonces yo no tenía motivo de estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía sueños para Dios. Y yo hablé para tú escribir 5 sueños para Dios. Apenas 5 sueños para Dios. Pero tú tienes que trabajar por estos sueños. Tú tienes que luchar por estos sueños. Tienes que tener obras para realizar todos estos sueños. Amén. Sí, hermano, vamos. En Génesis 1:27, no precisa ir, mas en Génesis 1:27 habla que Dios crió el hombre a su imagen. O ser humano fue criado a la imagen de Dios. Y mira, Dios es un soñador. Wow, Jesucristo vamos. el mayor soñador del mundo. Y si tú no tienes sueños,
tú no puedes ser parecido con Jesucristo. Wow. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un soñador. Jesucristo es un soñador. Entonces tú tienes que tener sueños. Si tú no tienes sueños, tú no eres parecido con Jesucristo. Tú no puedes ser un discípulo de Jesús. Y es eso que está diciendo acá en Génesis 1. Vamos, hermano, excelente. Y para concluir, hermanos, o título da prédica foi ¿Dónde está a fé de ustedes? O primeiro ponto foi solo sonhadores gobiernan. Si tú quieres liderar algo, si tú quieres gobernar algo, tú tienes que ser un soñador para Dios. Y el segundo punto fue soñando con obras. Tú tienes que tener obras. Si tú tienes sueños pero no tienes obras, este sueño está muerto. Y el reto fue escribir 5 sueños para Dios imposibles este año. Hermanos, nada es imposible para Dios. Vamos a luchar, vamos a trabajar fuerte y realizar todos los sueños este año. Amén. Y para Dios sea toda honra y gloria. Amén. Amén. Vamos, Vini, gracias.